Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bien, vemos aquí una historia interesante. Una joven que fue llevado cautiva a otro país extranjero llamado Siria, y se encuentra que su jefe, donde ella trabajaba en aquella casa, tenía lepra, llagas muy grandes en todo el cuerpo, y ella se acordó de Eliseo, un gran profeta, hombre de Dios que vivía en Israel, que Dios lo usaba y él sanaba a los enfermos. Por lo tanto, esa jovencita le dice pues a su jefe, ¿verdad?, Naamán, que en Israel hay una persona que puede sanar su lepra. Por lo tanto, Naamán hace un viaje largo hasta Israel, pero dice la Biblia que cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo no salió a su encuentro, sino que mandó un criado, alguien que trabajaba para él, un discípulo, que solamente le dijera a Naamán que se metiera 7 veces al río Jordán. Y Naamán se enojó, dice la Biblia, porque pensaba que iba a salir Eliseo, iba a tocar su cuerpo y pedirle a Dios que le sane. Así que se enojó y estaba a punto de regresar cuando le dieron consejo sus servidores, que si le está pidiendo cosa fácil, solo zambullirse 7 veces en el río, es mejor hacerlo, que Eliseo le pidiera cosa, digamos, difícil de cumplir.
lo hizo y se sanó. Yo quiero rescatar dos cosas en esta mañana de este texto tan interesante. La joven que dio esa solución, podemos decir, esa respuesta a las necesidades de Naamán. Ella no se encontraba en Israel, ella se encontraba en Siria. Fue llevada cautiva a ese país, pero estando en cautividad, estando en otro país, ella supo dirigirse a Dios y dirigir a Dios, a Naamán, su necesidad. En otras palabras, estando en una condición de cautividad, estando en una condición fuera de su país, viviendo dentro de una casa de una familia pagana, podemos decir también, prácticamente una ciudad pagana, pero ella siempre resaltó, siempre habló de su Dios, del poder de su Dios. Es importante, amada familia, que a donde quiera que nosotros vayamos, en cualquier situación, circunstancia o lugar que nos encontremos, siempre podamos nosotros de alguna manera presentarle al mundo, a las personas, en medio de su necesidad, que hay un Dios que nosotros conocemos, que sí le puede ayudar, que sí le puede salvar o sanar o restaurar su vida, su relación. Esa es nuestra misión. En segundo lugar, otra de las cosas que quiero también resaltar es la actitud de Naamán. Naamán era un hombre sumamente importante. Estaba tan acostumbrado a que la gente de alguna manera se inclinaran delante de él, lo respetaran, lo elogiaran. Un hombre importante. Pero dice que Eliseo ni siquiera salió de la casa donde él estaba, sino que mandó a un criado y él se molestó. Entonces, y a veces es así, a veces nosotros le ponemos como condiciones a Dios. Eso es lo que también puedo ver, a veces le ponemos condiciones a Dios. Yo pensaba que Dios iba a hacer eso a mi vida, pensaba que Dios iba a actuar de esta manera, de otra manera, pero no es lo que nosotros queremos como Dios actúa en nuestras vidas. Esa es la manera de Dios. Nosotros es cuestión de obediencia, de estar satisfechos nada más con lo que Dios nos diga. No le podemos poner condiciones a Dios. Yo he escuchado personas que le ponen condiciones a Dios. Yo quiero tal cosa, que se vea así. Nosotros no podemos hacerle eso a Dios porque Dios no es un ser humano. Dios es soberano, Él es todopoderoso y Él va a actuar a su manera hacia nosotros, a su manera, no a nuestra manera. Así que por lo tanto, a veces Dios nos pide cosas sencillas que hagamos para cambiar completamente nuestras vidas y muchas veces no lo hacemos. Y cuando Dios nos pide cosas difíciles, tampoco podemos cumplir. Entonces es mejor obedecer cuando Dios nos habla de una forma sencilla, de una forma de alguna manera donde usted y yo podemos obedecer. Qué fácil era bajarse al río y poder zambullirse 7 veces y ya se curaba. Imagínense una cosa tan sencilla, pero tan poderosa. Y Naamán no quería, porque simplemente Eliseo no salió a recibirlo. Entonces, no podemos poner nuestro orgullo, vanagloria, nuestra forma de pensar. Yo pensaba que Dios iba a hacer así las cosas. Yo pensaba que Dios me iba a bendecir a mí primero. Cosas así. ¿Y por qué Dios bendice a otros y a mí no? No, así no podemos pensar. Dios hace las cosas a su manera. Solo tú obedece con lo que Él te está diciendo que haga y verás su gloria.